Hay presencias que no llegan con ruido, no golpean puertas ni anuncian su llegada. Se muestran como algo familiar, algo pequeño, algo que no debería provocar miedo. A lo largo del tiempo, muchas personas han contado encuentros con figuras infantiles que aparecen donde no deberían de estar. No corren, no juegan, no piden ayuda. Solo observan, esperan o permanecen. Este capítulo reúne tres experiencias distintas que comparten una misma sensación. Cuando la infancia se convierte en una forma de presencia, algo profundo en nosotros deja de sentirse a salvo. No todo lo que ocurre puede mostrarse, pero deja una huella en alguien. Este no es un canal de historias, es un espacio para hablar de las marcas que dejan ciertas experiencias. Algunas vienen del miedo, otras de la realidad. La casa de mi ex suegra siempre tuvo algo que no terminaba de encajar. No era miedo, no al principio. Eran ruidos, presencias pequeñas, historias que se contaban en voz baja. Cuando el papá de mis hijos y yo éramos novios, se decía que en esa casa se escuchaban pasos, golpes leves, cosas que parecían moverse solas. También se decía que se aparecía un niño. Yo nunca lo tomé en serio. Antes de que ellos compraran el terreno, ese lugar había sido una vecindad. La sala, justo donde ahora estaba el sillón y el televisor, había sido una tortillería con molino. Ahí contaban, había ocurrido un accidente. Un niño había sido atropellado y su cuerpo quedó justo en ese sitio, muchos años antes siquiera de que la casa existiera. Todo eso me parecía solo una leyenda más. Una tarde llegamos a la casa y nos sentamos en la sala a ver televisión. Mi ex suegra salió a la tienda y nos pidió que cuidáramos a su nieto, que se había quedado dormido en uno de los cuartos. Por si despierta, dijo, como quien deja una tarea sencilla. Por un rato no pasó nada y entonces lo vi. En la puerta del pasillo, un niño se asomó como con cuidado. Tenía la estatura, el cuerpo y el rostro del sobrino. No hizo ruido, solo miró. Con total naturalidad le dije, oye, ya se despertó tu sobrino. Él se levantó para ir a verlo. Yo me quedé sentada esperando escuchar algún movimiento, pero no se escuchó nada. Cuando regresó, me dijo que el niño seguía dormido. Fue ahí cuando sentí miedo. No un susto repentino, sino esa sensación lenta que empieza en el estómago y sube por la espalda. Todos se rieron. Dijeron que seguramente había sido el niño que se aparece. Dijeron en broma, como si nombrarlo le quitara importancia. A mí no me dio risa. Al llegar a mi casa le conté a mi mamá, pero no pareció creerme. Me fui a dormir con esa incomodidad que no te deja cerrar del todo los ojos. A las 12 en punto de la noche, el estéreo se encendió solo a todo volumen. Nos levantamos asustados. Mi mamá me miró y dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Oye, te trajiste al niño. Después de unos días ya no volvió a pasar nada, pero yo tampoco volví a estar tranquila en la casa de mi ex suegra, porque hay apariciones que no se quedan en el lugar donde las ves. A veces te siguen. Hay tardes en las que el sol parece detenerse y el tiempo se vuelve espeso. En casa de mi hermana, ese bullicio constante de gente entrando y saliendo era lo normal. Niños de las vecinas, hijos de comadres, voces que iban y venían. Por eso, cuando aquel día el silencio se hizo profundo, no me inquietó. Me quedé sentada en la sala, mirando cómo el polvo flotaba en los rayos de luz que cruzaban el aire, esperando un camión que parecía no llegar nunca. Mi hermana había salido un momento a la tienda. Antes de irse me dijo que si pasaba el transporte me fuera sin problema. Solo tenía que cerrar la puerta. Ella traía llave, nada más. Desde la cocina lo vi. Un niño me observaba en silencio. No le di importancia. Pensé que sería alguno de los tantos que solían estar ahí. Volteé la mirada, dejé pasar los minutos, escuchando el zumbido leve que se forma cuando una casa se queda quieta. Cuando volví a mirarlo,
El niño estaba más cerca. Estaba recargado en una ventana interior que daba hacia la sala. No era una sombra, no era un reflejo. Tenía cuerpo, tenía presencia. Pero algo había en su ropa que no encajaba con el tiempo. Eran telas pesadas, de esas que ya no se ven. Botitas de cuero desgastadas como marcadas por caminos antiguos. Una camisa limpia, pero de un corte que recordaba las fotografías sepias de los bisabuelos. No jugaba, no se movía inquieto, solo existía ahí. El niño se desplazó otra vez. Ahora estaba junto al sillón, tan cerca que podía sentirlo. Apoyaba su brazo en el respaldo. No invadía, no tocaba. Parecía cómodo, como si llevara rato esperando conmigo. Lo miré con curiosidad y le hablé con naturalidad. Oye, ya me voy a ir, ¿te vas a quedar aquí encerrado? El niño me sonrió. En ese instante se escuchó el camión. El sonido del motor rompió el silencio, como un aviso claro de que el tiempo se había acabado. Me levanté con prisa y antes de salir volví a hablarle. Cuando venga mi hermana le abres la puerta, ¿sí? Ahorita regresa. No pasa nada si te quedas solito. Salí, jalé la puerta y la cerré. Mientras me alejaba, volteé una última vez. Vi cómo la cortina se movía apenas. El niño se asomaba observándome irme. No había despedida en su rostro, solo esa calma de esa paciencia antigua. Subí al camión y me fui. Días después comenté el asunto con mis padres. Me molesté. Dije que no era correcto que mi hermana dejara entrar niños cuando no había nadie más, que podía pasar algo. Lo dije sin pensarlo demasiado. Cuando volví a verla se lo reclamé directamente. ¿Cómo dejas que haya un niño solo en tu casa cuando no estás? Mi hermana me miró. Su expresión cambió. No fue sorpresa lo que vi en sus ojos, fue algo más viejo, una resignación tranquila. Ese niño no es hijo de ninguna vecina, me dijo. En esta casa se aparece un niño así desde hace tiempo. Me describió al niño. Era el mismo. Entonces entendí. Entendí que no había sido una visita, que no había sido un error, que había hablado con él como un igual, que le había pedido que cuidara la casa. No me asustó el fantasma, me asustó la naturalidad con la que la muerte se sentó a esperar el camión conmigo. No hay lugar que se sienta más seguro que el cuarto de la televisión en la casa de la abuela. Luces apagadas, el sonido constante de una película llenando el espacio, la cercanía familiar que te hace bajar la guardia. Uno se sienta ahí convencido de que nada puede pasar, pero las ventanas, cuando cae la noche, dejan de ser ojos hacia el exterior, se vuelven espejos oscuros. Recién casados, mi esposa y yo fuimos a visitar a su abuelita que vivía cerca de donde nosotros vivíamos. Nos acompañó mi cuñado, su hermano mayor. Pasamos la tarde tranquilos y cuando anocheció, nos metimos a ese cuarto que usaban únicamente para ver la televisión. El televisor estaba pegado a la ventana que iba del techo al piso. Vidrios simples, protecciones de metal delgadas, casi frágiles. Afuera, la noche estaba completamente cerrada. Estábamos concentrados en la película cuando algo me obligó a voltear. Al principio fue solo un movimiento, una mancha donde no debería haber nada, pero cuando mis ojos se enfocaron, el corazón se me detuvo. En la ventana había un niño. Sus manos pequeñas estaban aferradas a las protecciones de metal, con los nudillos blancos por la fuerza. Tenía entre 8 y 10 años. La sangre le cubría la cara y el pecho, fresca, brillante bajo el reflejo del televisor, escurriendo por su playera empapando la tela. No parecía una herida vieja, no parecía un recuerdo. Su rostro no mostraba dolor, no gritaba, no pedía ayuda, solo miraba hacia adentro. Sentí el miedo atravesarme de golpe. Volteé a ver a mi cuñado sin decir una palabra. Él ya me estaba mirando. Tenía el mismo terror detenido en los ojos. ¿Lo viste?, preguntó. Asentí.
Cuando regresamos la vista a la ventana ya no había nada, ni el niño, ni la sangre, ni una sola marca en el vidrio. La película seguía, el sonido seguía, la casa seguía siendo la misma, pero el silencio que quedó ya no era el de antes. Durante un instante, algo nos había observado desde afuera y supo que lo habíamos visto. 3 encuentros distintos, 3 formas de presencia. En ninguno hubo gritos, en ninguno hubo advertencias. Solo miradas que no pedían nada, silencios que se quedaron flotando y la sensación de haber sido vistos por algo que no tenía prisa. Tal vez estas presencias adoptan esa forma, porque nada desarma más que un niño que no juega, que no habla, que no se va. Un niño que simplemente espera. Algunas historias no buscan ser explicadas, solo acompañadas, porque siguen ahí, esperando que alguien les haga espacio en la memoria. Esto fue Examina. Nos escuchamos el próximo capítulo.